Hoy es 19 de marzo de 2020. Argentina tiene 97 casos confirmados de coronavirus 2019 o COVID-19 y tiene registradas 3 muertes oficiales. Ahora, yo pienso que tenemos alrededor de 100 casos totales en Argentina. No. Claramente Argentina tiene más de 100 casos. Pero no estoy diciendo que el gobierno esconda información o que no esté dando todos los datos que tiene, ni estoy hablando de una conspiración. Para nada es eso. Lo que ocurre es que por las características de esta enfermedad, donde hay un periodo de incubación largo, pero que las personas están contagiando a otras durante ese periodo, donde tenés gente que está asintomática ahora, pero que ya está infectada y va a desarrollar la infección en varios días, esa gente no está metida en los casos confirmados, pero están activas y están contagiando. Esas cosas lo que te hacen es que en realidad los casos reales sean mucho más altos de los casos confirmados que hay en cualquier país, no en Argentina solamente, sino que en Estados Unidos, en España, en Italia, en China, en el país que quieras, los casos reales son mayores a los casos confirmados. ¿Por qué? Primero porque no se testea a todo el mundo, a menos que seas Corea del Sur. Y segundo por esto que estoy diciendo, un periodo largo de incubación, gente asintomática, gente presintomática, que están contagiando, que son casos activos, pero que no se terminan confirmando porque no se hace la RT-PCR a todo el mundo, sino que solamente se le hace a los casos graves o gente que se las hayan mapeado, que son contactos estrechos de un caso confirmado o personas que vinieron de afuera, de países con brotes activos de coronavirus 2019. Entonces, lo que vos estás viendo en realidad con el número de casos confirmados a día de hoy es una ventana al pasado. Vos estás viendo los casos reales que había una X cantidad de días atrás. Y me baso para decir esto en el reporte de la OMS, de un equipo de la OMS, que estuvo entre el 5 y el 15 de febrero en China aproximadamente, del que hice un video, hablé un poco de ese reporte, pero no le di absolutamente ninguna importancia a este gráfico. Este gráfico es excelente. Y yo la verdad no había pensado en esta relación nunca. Y la vi en un post de Medium, que voy a dejar el link en la descripción, que describe perfectamente este efecto. Este efecto de cuando vos ves los casos confirmados de un día, en realidad estás viendo los casos reales que había varios días atrás. Y como esto es una curva exponencial, días de diferencia implican valores astronómicos, valores enormes, números muy grandes de diferencia. Entonces es importante tener en cuenta esta diferencia entre casos confirmados y casos reales para tomar las mejores decisiones y que las personas cambien su comportamiento en función de los casos reales y no los confirmados. Entonces, quiero explicar bien cómo es esto. En este gráfico lo que vamos a ver es el número de nuevos casos diarios en la provincia de Hubei. En el caso de las barras naranjas son el número de nuevos casos diarios confirmados por RT-PCR a lo largo del tiempo en Hubei. Y estas barras que voy a decir gris, no sé si es color gris o es un azul raro, no sé, le voy a decir gris igual. Este color gris que está acá son el número de casos nuevos diarios reales que había en la provincia de Hubei. Entonces, ¿cómo hicieron los chinos para sacar esta información? Lo que hacían los médicos chinos era, no sé, por ejemplo, poner que diagnosticaban a una persona con RT-PCR el 8 de febrero. Una vez que esa persona estaba confirmada como caso de corona 2019, lo que se hacía era preguntarle, ¿y a vos cuándo te empezaron los síntomas? No, a mí los síntomas me empezaron en realidad el 1 de febrero. Entonces agarraba y a esa persona se la ponía como nuevo caso real del 1 de febrero. Y de esa manera, uno a uno, viendo el día del caso confirmado y preguntándole cuándo le comenzaban los síntomas, se fue construyendo este gráfico de barras grises que te habla sobre el número de casos reales diarios a lo largo del tiempo. Y esto te permite explicar perfectamente y justificar perfectamente por qué China puso en cuarentena a Hubei, una provincia de más de 10 millones de personas, el 23 de enero, cuando solamente ese día tuvo 400 nuevos casos confirmados. Todo el mundo, incluido yo, decíamos, pero está bien, el 23 no tuvo 400 nuevos casos de una nueva enfermedad, de un nuevo patógeno que no conocemos, está bien, pero 400 nuevos casos en más de 10 millones de personas es nada, es cero, básicamente. ¿No están exagerando un poco? ¿No están sobreactuando?
poner en cuarentena una provincia entera por 400 nuevos casos en un día de una nueva enfermedad? Bien, no estaban sobreactuando nada, no estaban sobreactuando absolutamente nada. ¿Por qué? Pues si bien los casos confirmados ese día habían sido 400, después, a posteriori, pudimos saber, gracias al trabajo de la OMS en China, que los casos reales nuevos ese día habían sido alrededor de 2.500. Y la lógica de esta idea de que los casos confirmados te están dando en realidad el número de casos reales un cierto número de días atrás, se ve también acá, en donde el 23 de enero se puso la cuarentena en Hubei. Inmediatamente se puso la cuarentena, el número de casos dejó de aumentar exponencialmente y pasó a ser constante durante unos días y después empezó a bajar. Pero si vos mirás los casos confirmados, el aumento del número de casos que comenzaron alrededor del 21 de enero siguió aumentando exponencialmente y el máximo recién se vio alrededor del 4 o 5 de febrero, cuando el máximo de casos de números reales diarios se vio alrededor del 26 de enero, o sea, unos 10 días o 12 días atrás. Y recién ahí se vio que empezó a caer el número de casos confirmados por día. No tendría sentido que vos pusieras en cuarentena una provincia entera y se cerraran todas las actividades y vos no vieras efecto de eso en el contagio. Ese efecto que no se vio de manera inmediata y tuvo un delay de días en aparecer en los casos confirmados, es por esto. Es porque cuando vos miras un caso confirmado, estás mirando los casos reales que tuviste 10 días atrás. Este gráfico lo puse para ilustrar un poco más esta diferencia entre el número de casos confirmados versus el número de casos reales acumulados a lo largo del tiempo. En donde estos son los casos acumulados a lo largo del tiempo de China, donde tenemos en los puntos azules los casos confirmados y en los naranjas los casos reales. Obviamente ambas curvas tienen la misma forma, y la única diferencia es que los casos reales están corridos hacia la izquierda, y en un dado tiempo, si yo miro los casos confirmados, sé que en realidad voy a tener un número mucho mayor de casos reales, y que simplemente no lo estoy viendo por el tema del periodo de incubación, la gente que todavía no tiene síntomas y todavía no ha sido diagnosticada, o por el tema de la persona que está atravesando la enfermedad en forma leve y que no va a ir a un hospital y no va a ser diagnosticada. Por esas características de la enfermedad, los casos confirmados van a ser muchísimo menores a los casos reales activos que tenés dando vueltas por ahí. Vayamos un punto en particular para analizar qué es lo que ocurre. Este punto amarillo está situado al 23 de enero, cuando en Hubei había aproximadamente 600 casos. En China había algo más en su conjunto, digamos. Y si nosotros subimos por una recta vertical hacia arriba hasta tocar la curva naranja, lo que podemos ver que el número de casos reales que había es de alrededor de 8.000 personas infectadas versus los 600 aproximadamente que había confirmados hasta ese día. Entonces, Hubei tomó la postura o la decisión de poner en cuarentena a la provincia cuando se pensaba que había alrededor de 600 casos confirmados, pero en realidad había 8.000. Por eso digo que el gobierno chino no sobreactuó esto. El gobierno chino no estaba tratando de mostrar al mundo, mirá, qué buenos que somos, que tenemos un pequeño brote de una enfermedad y ya ponemos en cuarentena para que no se disperse en el mundo, sino que ellos sabían que en realidad tenían un número de gente infectada realmente mucho más alto que los casos confirmados que tenían. Y como ya dije, no porque estuvieran mintiendo, no porque estuvieran guardando información, no por una conspiración, sino por las características de la enfermedad. Entonces, vayamos a otro caso. Porque el tema de esto es que al ser esto una curva exponencial, una diferencia de un par de días te hace una diferencia muy grande en números. Entonces, que yo con los casos confirmados esté mirando 10 días atrás, me está haciendo que yo piense que tengo un número de confirmados que quizás, y que el número real sea quizás 10 veces mayor a ese número de casos confirmados. Entonces vayamos a este punto en particular donde hay alrededor cerca de 3.000 casos confirmados, debe ser alrededor del 3 de febrero por esas fechas, pero si nosotros vamos a la curva de casos reales, lo que podemos ver es que en realidad había 31.000
casos reales dando vueltas por ahí que no habían sido diagnosticados hasta ese momento. Esto es la diferencia que te da el número de casos confirmados versus el número de casos reales que tenés dando vueltas, que están contagiando y que están aumentando exponencialmente el número de infecciones secundarias. Entonces, ¿hay alguna manera que tengamos de determinar o calcular el número de casos reales a partir de los casos confirmados? Sí, y es lo que voy a mostrar ahora. En realidad se usan las muertes y no los casos confirmados para hacer este cálculo, porque los casos confirmados son muy variables de país a país, aunque tuviesen, es un ejemplo, el mismo número de personas infectadas. ¿Por qué? Porque distintos países tienen distintos algoritmos de diagnóstico, en donde algunos te diagnostican a todo el mundo, como Corea, o algunos diagnostican solamente a las personas que vienen de afuera y personas en contacto con esas personas que vienen de afuera, y a las personas que presentan los síntomas pero que no son contactos estrechos de una persona confirmada, no lo testean, que es lo que está pasando un poco en Argentina. Entonces, como los casos confirmados te van a variar mucho de país a país, aunque tuviesen el mismo número de casos realmente, lo que se usa para este cálculo son el número de muertes, que ya es muy difícil de que no sepas quiénes se murieron de esto, porque si vos tenés una nueva enfermedad circulando que mata a la gente por una neumonía, cada persona que muere de una neumonía vos vas a hacerle los estudios para ver si murió de esto o no. Entonces, el número de muertes es bastante fiable en cualquier país. Y es ya muy difícil que se le pase de largo una muerte por Corona 2019 al país y sistema de salud que sea. Recalco y recuerdo que esta forma de calcular el número de casos reales la saqué de un post en Medium, que voy a dejar el link en la descripción. Y para poder hacer ese cálculo tenemos que hacer un par de asunciones, entre ellas: lo que hice fue calcular el tiempo de duplicación en China cuando tuvo 100 casos confirmados hasta el pico de la infección. Ese tiempo de duplicación fue de alrededor de 2 o 3 días. Es decir, si un dado día China tenía 100 casos, a los 3 días iba a tener 200 casos. Y después, 3 días a partir de esos 200 casos va a tener 400. ¿Por qué? Porque es una curva exponencial. Después, otra asunción que tuve que hacer fue que las personas que mueren tardan alrededor de 17 días en morir desde el comienzo de los síntomas. Eso va a ser importante y ya van a ver por qué. Y después, para hacer este cálculo con Argentina, que es lo que a mí me interesa, lo que hice fue tomar un porcentaje de muerte del 1%. ¿Por qué? Pues hasta ahora todavía tenemos un número bajo de muertes, lo que indica que nuestro sistema de salud no está colapsado. Y cuando un sistema de salud no está colapsado, el porcentaje de muerte es más bajo que lo que vemos en Italia, o en Irán, o en España, o en Europa, o lo que vimos en China, que China se colapsó su sistema de tanta gente que se le enfermó. Con un sistema de salud no colapsado, como lo que le pasó a Corea, tenemos un porcentaje de mortalidad alrededor del 1%. Y si el sistema se te colapsa, el porcentaje de mortalidad ahí sube muchísimo, hasta alrededor del 4%, que es lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a Irán y lo que está pasando en otros países de Europa. Entonces, Argentina, como tenemos poco número de muertes, voy a asumir un porcentaje de mortalidad del 1%. Entonces veamos explícitamente cómo se calcula esto y cómo hice para calcular el número de casos reales en Argentina. Bien, al 18 de marzo de 2020, Argentina tenía 3 muertes confirmadas por coronavirus 2019. Recordemos que el número de muertes confirmadas es fiable, el número de casos confirmados no es fiable. Entonces, si vamos 17 días atrás, eso es el 1 de marzo de 2020. Y como nosotros estamos asumiendo un 1% de mortalidad porque el sistema de salud argentino aún no se ha colapsado, porque el número total de muertes es bajo, entonces ese día deberíamos tener 300 casos de personas activas con la infección dando vueltas por alguna parte de Argentina. ¿Dónde salen esos 300 casos? Es que si yo tengo 3 muertes el 18, quiere decir que comenzaron con los síntomas el 1 del 3, o sea, comenzaron el 1 de marzo, o sea, comenzaron con la enfermedad ese día. Y si se me muere el 1% de los enfermos, quiere decir que yo tengo que multiplicar ese 3 por 100 para obtener el número de casos totales de infectados que tenía ese día, realmente, que eran 300. Ahora, el tema con esto es que esos 300 casos que había activos en el 1 de marzo estaban realizando sus actividades normales, estaban contactándose con otras personas, trabajando, etc. Con lo cual
contagiaron a otras personas. Y sabemos que el contagio de estos virus ocurre de una manera exponencial, en donde cada nuevo caso contagia más casos y se va aumentando cada vez más rápido el número de casos totales que va teniendo un país. Y lo que hice fue determinar, mediante la curva de China, del número de casos acumulados a lo largo del tiempo, en donde China, desde que llegó a los 100 casos y después hasta el pico de la infección, tuvo alrededor de un tiempo de duplicación de 2 o 3 días. Y eso lo multipliqué por 2. ¿Por qué? Multipliqué ese 2,5 para tomar un promedio por 2 para calcular el tiempo de duplicación en Argentina, porque en Argentina se suspendieron las clases y hubo una bajada de la actividad hace una semana atrás. Entonces, para tener en cuenta que hay una menor movilidad de personas, multipliqué por 2 el tiempo de duplicación de China cuando tenía 100 infectados, para determinar el tiempo de duplicación en Argentina cuando tenemos 100 infectados. Entonces, en vez de tomar 2,5 días de tiempo de duplicación, que es lo que ocurría en China, puse 5 días de tiempo de duplicación por el tema de cerrada de escuelas y bajada de el número de personas que viajan en transporte público y demás que se tomaron, esas medidas que se tomaron en la semana pasada. Entonces después lo que hice fue hacer este cálculo, en donde los números de casos reales el 19 de marzo son igual a 2 elevado al número de sets de 3 días que hay en los 18 días que hay entre el 1 de marzo y el día de hoy, que es 19 de marzo, y este 2 elevado a los sets de 3 días que hay, multiplicado por 300. Esa cuenta da 3.600 casos. O sea, a día de hoy, 19 de marzo, Argentina probablemente tenga 3.600 casos dando vueltas por ahí, que no han sido detectados aún, o que todavía no han desarrollado síntomas suficientemente severos para que sean testeados, o que están transcurriendo por la versión leve de la enfermedad, pero que aún así son contagiosos y van a generar más casos. Esa es la diferencia que hay entre el número de casos confirmados y el número de casos reales. Es una diferencia de órdenes de magnitud, en donde nosotros, las personas comunes quizás, están tomando decisiones teniendo en cuenta que hay 100 casos, 97 casos en realidad, cuando en realidad tenemos alrededor de 30 veces más. Por eso es importante entender esta diferencia entre casos confirmados y casos reales. Las personas no tienen que actuar de la misma manera frente a 3.600 casos que frente a 97 casos. Y eso es lo que quiero yo mostrar en este video. Necesitamos que la gente se quede en la casa, necesitamos reducir la actividad, porque no tenemos 97 casos, tenemos 3.000. 3.600 en realidad. Y me gustaría que compartas esto, porque necesitamos que más gente se entere. Hay un montón de gente todavía que se está tomando esto a la ligera, que dicen 100 casos, ¿qué importan 100 casos? No son nada 100 casos, tenemos 44 millones de personas, pero no son 100 casos, son 3.000, y cada uno de esos 3.000 están contagiando en este momento. Entonces hoy son 3.000, dentro de 5 días van a ser 6.000, y si no se arranca la cuarentena y no se toma en serio la cuarentena, ese número va a seguir aumentando, y en un cierto punto va a saturar el sistema de salud. Y cuando eso ocurra, el porcentaje de mortalidad no va a ser 1%, va a ser 4%. Y un montón de gente que no debería morir, va a morir. Y no estoy hablando de decenas o cientos de personas, estoy hablando de miles de personas de diferencia. Hoy en Italia se confirmaron más de 3.500 muertes. Ya tiene más muertes que China, teniendo el 60% de infectados totales que tiene China. Hay que tratar de evitar llegar a un punto como el que está Italia hoy de la manera que sea. Y creo que es correcto lo que se va a hacer de parte del gobierno de dictar la cuarentena hoy a las 7 de la tarde. La cuarentena es necesaria y no están sobreactuando contra 100 casos, porque ellos saben esto también. Ellos están actuando como si hubiera más de 3.000 casos. Ya con más de 3.000 casos, tratar de rastrear y mapear los contactos estrechos de cada uno de esos 3.600 casos requiere una cantidad de trabajo humano de epidemiólogos que no tenemos probablemente. Entonces ya yo creo que no estamos más en periodo de contención de la enfermedad, sino que estamos entrando en periodo de mitigación. Ya está, la enfermedad está circulando, el virus está circulando por nuestra población, no podemos evitar que eso ocurra, pero podemos aplanar la curva.
que lo expliqué y no me canso de explicarlo, de que nosotros queremos evitar que haya un pico muy acusado, muy fino y muy alto del número de infectados, y queremos tratar de aplanarla, tratar de estirarla a lo largo del tiempo lo más que podamos con estas medidas de lavarse las manos, cuarentena, no salir de la casa, no tocarse la cara, etcétera, para evitar que el número de personas infectadas en un determinado tiempo no sobrepase la capacidad del sistema de salud. Y el otro día escuchaba en la tele que si Argentina se mantiene alrededor de 20-50 casos nuevos por día, el sistema de salud no colapsa. O sea, es un número muy bajo ya. El día de ayer, el número de casos confirmados, nuevos, que no es el número de casos reales. Recordad que el número de casos reales es mucho mayor al número de casos confirmados en un dado día. Fue de 19. O sea, ya estamos entrando en la zona límite del número de casos confirmados que podemos tener para no saturar el sistema. El número de casos reales ya por día tiene que estar bastante más arriba que eso. Pero no lo vamos a ver hasta dentro de una semana, 10 días. Ahí es cuando vamos a ver los casos confirmados. Vamos a ver en los casos confirmados los casos reales que estamos teniendo hoy. Así que, no sé, si podés difundir esta información, contarle a la gente, concientizar a las personas de que tenemos que cumplir con la cuarentena y que tenemos que evitar salir y tomar todas las medidas de precaución posibles porque no hay 100 casos, hay más de 3000. Y yo te lo mostré acá. Y si no me crees, podés ir al post de Medium, ver lo que postea esa persona, los trabajos que cita y todo. Está todo muy bien explicado también, pero me pareció que había que darle formato de video a esto. Por eso lo estoy explicando acá también. Y además él no lo aplicó a Argentina, yo sí lo estoy aplicando a Argentina. Él lo hizo con Estados Unidos. Así que tenemos que tomar conciencia de esto y tenemos que actuar en consecuencia. Ahora, el otro día mientras miraba Twitter, vi un tweet sobre el algoritmo de diagnóstico que está usando actualmente Argentina para ver a quién le hace el test y a quién no. Y Argentina lo que usa actualmente es esto. Lo que dice, una persona es sospechosa de tener coronavirus 2019 y por ende se va a testear con la RT-PCR contra este virus en caso de que presente fiebre y dificultad para respirar o tos y además en los últimos 14 días haya o estado en un país con circulación viral o haya sido contacto estrecho de un sospechoso de coronavirus 2019. Y personas que no cumplan con estas características solamente van a ser consideradas casos sospechosos de corona 2019 si se encuentran con un respirador artificial, básicamente es lo que dice. O sea que Argentina testea a las personas que vienen de afuera de países con circulación viral, testea también a los contactos estrechos de casos sospechosos de corona, pero las personas que presentan síntomas similares a los de la enfermedad que causa corona 2019, solo los va a testear en caso de que estén usando un respirador. Eso está mal. Necesitamos testear a más personas y necesitamos testear a los casos asintomáticos y aislarlos. Necesitamos agarrar a esas personas y decir, bueno, vos tenés, no sé, no solo los casos asintomáticos, los casos presintomáticos y las personas que presentan la enfermedad en forma leve. Está muy demostrado que esto es contagioso antes de que arranquen los síntomas. Es contagioso en el periodo previo a que comienzan los síntomas y es contagioso por personas que tienen la versión leve de la enfermedad. Entonces, es de vital importancia seguir el consejo de la OMS que fue testear, testear, testear. ¿Qué aconsejamos? La OMS, el doctor Tedros, el director, dijo testear, testear, testear. Esa es la clave para eliminar este virus. Testear y seguir y mapear los contactos estrechos para aislarlos. Y si vos no haces esto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo que pasó en Europa. En Europa, Italia y España, lo que se hacía es el mismo algoritmo y personas que no vengan de países con circulación viral o que no hayan tenido contactos estrechos de una persona sospechosa de coronavirus 2019, solamente se la va a testear si tiene síntomas severos, es decir, si está con un respirador artificial. Eso no está bien. Lo que hizo China cuando construyó estos hospitales en 10 días que fueron noticia en todos lados, era agarrar y testear a todo el mundo. A todo el mundo que tenía un pequeño síntoma se lo testeaba. Y de esa manera pueden agarrar a todas las personas asintomáticas o con la versión leve de la enfermedad
Y si daban positivo, se los ponían en estos hospitales que se construyeron en 10 días y se los aislaban ahí. Porque si vos no lo testeás, esa persona sigue circulando y sigue contagiando a otros. Y por más que esa persona no desarrolle la enfermedad severa, puede contagiar a otro que sí puede contagiar la enfermedad severa. Porque la primera persona capaz que tiene un sistema inmune más fuerte, o no tiene una comorbilidad, o es joven, y la segunda persona capaz que no. Si no cumple con alguna de estas características, quizás desarrolle la enfermedad severa, desarrolle la neumonía, y esa persona termina muriendo y podría no haber muerto si vos hubieses aislado a la primera persona, si lo hubieses detectado y si le hubieses hecho el test. Cosa que no está ocurriendo acá. Yo creo que este algoritmo va a ser cambiado en el corto plazo, y si no es cambiado en el corto plazo, hay que exigir que sea cambiado en el corto plazo. Tenemos que testear más, tenemos que testear a los casos asintomáticos o los casos presintomáticos o las personas con enfermedad leve. Esto no es solamente una enfermedad de las vías respiratorias bajas. Hay trabajos que muestran que este virus también se pega en las vías respiratorias altas, en la zona de la garganta, y que replica ahí, y la cantidad de virus que muestran estas personas es muy alta, incluso cuando todavía no les llegó la neumonía. Y probablemente presenten carga viral en la parte de la garganta antes de que presenten el síntoma del dolor en la garganta. Entonces tenés a estas personas que contagian pero que no saben que lo tienen y que te generan un problema tremendo. Por eso hay que testear, testear y testear. Hay que hacerle caso a la OMS.